amigos? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Les saluda su amigo Edgar Barrueto. Quisiera que platicáramos hoy sobre un tema muy importante y a mí me llama mucho la atención, y a veces yo platico sobre este tema porque no comparto muchas cosas de las que en el día a día se están viviendo, muchas cosas en las cuales muchas personas también hablan sobre este tema, y se trata acerca de la religión. A veces cuando a uno le preguntan, uno de repente va a conseguir cuando anda consiguiendo trabajo, cuando va a un banco, cuando hace algún trámite, está esa pregunta ahí en donde dice religión. Y hay personas que colocan, cristiano, otras colocan cristiano evangélico, otras colocan cristiano católico, otros pueden colocar islámicos, otros pueden colocar hinduistas, otros budistas, etcétera, etcétera. Tantas religiones que hay en este mundo, pero si nos ponemos a pensar el cristianismo, ¿qué porcentaje ocupa a nivel mundial? Y anda más o menos entre el 35 al 40% de las personas a nivel mundial. Luego lo sigue el Islam, que yo creo que ya lo está alcanzando, no sé si ya lo alcanzó. Pero hablemos un poco de Guatemala. Guatemala tiene el 95% de cristianos a nivel país. El total de los guatemaltecos, el 95% dice ser cristianos. El 50% aproximadamente, puede ser que ya cambiaron las estadísticas, los números, pero el 50% son cristianos católicos. El 45% son cristianos evangélicos y el resto pues son otras religiones. Pero ¿qué es la religión? Quiero que analicemos bien este tema. ¿Qué es la religión? ¿De dónde proviene la palabra religión? Proviene de una palabra en latín que es religios, y esta palabra lo que quiere decir es volver a ligar, volver a unir. Pero ¿qué es lo que va a volver a ligar o qué es lo que va a volver a unir? Y pues lo que va a volver a unir es al hombre con Dios, o se trata de unir al hombre con Dios. ¿Y por qué unir al hombre con Dios? ¿Por qué? Porque en algún momento el hombre se separó de la presencia de Dios. ¿Y en qué momento sucedió eso? Si nosotros nos remontamos en el tiempo y nos vamos hasta el tiempo de Eva y de Adán, nos damos cuenta que cuando la serpiente le ofrece a Eva que comieran del fruto prohibido, que comieran del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, y con engaños le dijo con que el Señor les ha dicho que no coman de este árbol, Eva le dice: no, el Señor no nos dijo eso, nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al final Eva terminó comiendo del fruto prohibido del árbol, le dio también a Adán. En ese momento sus ojos espirituales fueron abiertos, porque sus ojos físicos ya miraban, estaban abiertos. Y dice que descubrieron que estaban desnudos. ¿Quién les dijo a ellos que estaban desnudos? Pues fue el pecado, fue la desobediencia que tuvieron hacia Dios, porque Él les había dicho: no pueden comer de este árbol. Entonces dice que cosieron hojas de higueras, hicieron delantales para cubrir su desnudez, tuvieron miedo, se escondieron en el momento en que Dios les está hablando que en dónde están y que por qué habían comido de ese fruto, por qué lo habían hecho, por qué habían desobedecido. Y por esa misma desobediencia, el hombre en este cuerpo de carne y hueso pues tenía que morir, y fueron destituidos de la presencia misma de Dios que estaba en el huerto del Edén. Y Dios los echó fuera, y el pecado empezó a propagarse en toda la tierra. Me llama la atención las noticias acá en Guatemala, en donde podemos ver que todos los días hay personas que matan a otras personas. Antier o hace 2-3 días en una gasolinera mataron a una persona, un empresario. El día de hoy pues yo me enteré también que asesinaron a otra persona que yo la conocía, y la verdad es que se pone uno lleno de rabia, de impotencia, porque ¿cómo es posible que nos estemos matando unos con otros,
que estemos tratando de meternos zancadilla unos con otros, que estemos tratando de pasar por encima de cualquier persona con tal de conseguir nuestros objetivos. No nos importa si traicionamos a nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro vecino, no nos importa nada. Lo que nos importa es tratar de avanzar en lo material, tratar de avanzar en el recurso económico, sin pensar que vamos a afectar a una persona, a una familia o a muchas familias. Pero ¿qué pasa si tenemos el 95% de personas que hemos dicho que creemos en Dios, que somos cristianos, algunos católicos, otros evangélicos, pero si es el 95%, ¿y por qué estamos viviendo como estamos viviendo? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Es por lo mismo, por la religiosidad, por esa serie de creencias, de estatutos, por esa hoja de higuera que hemos utilizado para podernos cubrir, para poder decirle a las personas que estamos haciendo lo correcto, que somos buenas personas, que somos personas que tenemos temor de Dios. Pero cuando vamos en el tráfico se nos olvida que somos personas temerosas de Dios. Cuando estamos haciendo una cola y alguien se quiere meter enfrente de nosotros, se nos olvida ese 95% y actuamos de una manera tal que el amor a nuestro prójimo está totalmente perdido, no existe. Y nos podemos dar cuenta en muchas cosas de que la religiosidad ha ocupado una gran parte de nuestras vidas, y eso nos hace estériles. Eso no nos hace producir ningún fruto, no nos deja avanzar en esta vida. ¿Qué pasó cuando Jesús iba caminando y dice que sintió hambre y fue porque había un árbol de higos, una mata de higos, como le querramos llamar, y no tenía fruto, no encontró fruto? Se molestó seguramente Jesús, se molestó, maldijo a esta planta, maldijo a este árbol de higos, y al día siguiente que volvieron a pasar por ahí estaba totalmente seca. ¿Por qué? Porque no producía frutos, no había producido frutos. Entonces la religión no produce ningún fruto, porque la religión solo nos hace vivir en un cuadrado nada más, en un cuadrado donde creemos que por estar viviendo en forma de cuadrado vamos a agradar al Señor, y eso es falso, eso es mentira. No vamos a agradar al Señor. Yo conozco iglesias, personalmente las he visitado, pueden ser 1, 2, 3, 5 iglesias, varias iglesias en donde hacen culto todos los días, o servicio, o misa, o como usted le quiera llamar, pero todos los días. El lunes es un servicio de células, el martes es un servicio de oración, el miércoles es un servicio de mujeres, el jueves es un servicio de caballeros, el viernes es un servicio de doctrina o de enseñanza, el sábado es un servicio de jóvenes, y el domingo hay iglesias que hacen 2, 3, 4 servicios, y hay personas que asisten a todos los servicios. Van a orar, van a leer, a leer y a escuchar la palabra de Dios, van digamos que a reunirse con otras personas o a congregarse con otros hermanos o con otras personas que van también a esas reuniones, pero luego el resto del tiempo en su casa a veces vivimos la vida de una manera totalmente equivocada. Porque si vamos solo el domingo, personalmente a mí me ha pasado que íbamos el domingo a la iglesia y ese día leía la Biblia, decía, abran su Biblia en el capítulo tal, versículo tal, leía la Biblia, y el resto de la semana ayuno bíblico. No leía la Biblia. ¿Será que eso le agrada al Señor? ¿Será que le agrada al Señor que cuando yo voy a ese lugar físico, a ese lugar, a esas 4 paredes, y que yo oro ahí, pero luego ya no oro en mi casa 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, o el tiempo que sea, yo ya no oro? ¿Será que eso le agrada al Señor? No, definitivamente no le agrada al Señor. Pero algunos dicen
que hay un versículo en la Biblia, en Hebreos 10, versículo 25, en donde dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y toman este versículo para poder ir todos los días y para poder vivir una vida religiosa que no nos va a producir ningún fruto, no nos va a llevar a ningún lado. Cuando no leemos lo que dice antes de este versículo. El versículo 24 dice que debemos de amarnos unos con otros. Tratemos de ayudarnos unos con otros y de amarnos y de hacer lo bueno. Tratemos de ayudarnos unos con otros, de amarnos y de hacer lo bueno. ¿Qué pasa muchas veces cuando llega la oración final en los cultos, servicios o como se le quiera llamar? Pero llega la oración final que ya nos tenemos que ir para nuestras casas, y en ese momento que se está orando y que muchos o casi la mayoría tienen sus ojos cerrados, cuando se termina y se dice amén, pasó el rapto. El rapto vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas se fueron en ese momentito, y muchas se van porque no querían saludar, porque no querían dar la mano, no querían dar un abrazo, no querían platicar con nadie. Y es la verdad. Yo creo que no nos podemos engañar, porque en el momento que nos engañemos nosotros, primero estamos engañando a Dios. Entonces lo importante es que analicemos nuestra vida. Si nuestra vida está siendo religiosa, o si nuestra vida realmente está tomando un giro en donde nosotros estamos teniendo una relación con Dios. Y eso es lo importante en este momento, que analicemos esto. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Qué es lo que a Jesús, o qué es lo que Jesús dijo que era la verdadera religión? Dijo que la verdadera religión era que nos ocupáramos, que ayudáramos, que no nos olvidáramos de las viudas y de los huérfanos. Esa es la verdadera religión, pura y sin mancha. Pero cuando se trata realmente de nosotros poder pensar en nuestro prójimo, cuando se trata de poder ayudar a nuestro prójimo, ahí se nos olvida realmente la verdadera religión. La verdadera religión no es que vayamos todos los días al servicio, no es que vayamos todos los días. Es importante, si queremos ir, vayamos. Pero la verdadera religión o la verdadera relación con Dios, esa la vamos a vivir nosotros, yo, usted, con el Señor. La vamos a vivir a nivel personal. ¿Para qué Dios permitió esta pandemia? Ya no nos podemos reunir como antes, ya no nos podemos estrechar la mano, ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos relacionar como lo hacíamos antes. Entonces yo creo que ahora es la oportunidad de que empecemos a tener una relación más estrecha con el Señor, una relación en donde podamos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, que podamos experimentar lo que la palabra de Dios quiere, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero que no nos olvidemos de nuestro prójimo. Yo creo que tenemos mucha oportunidad de poder compartir la palabra, de poder ayudar a personas que están en necesidad, personas que si nosotros tenemos un pan para comer, hay personas que no tienen un pan para comer. Entonces, esa es la verdadera religión, y eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Olvidémonos ya de lo que hacíamos anteriormente, y ahí me incluyo yo también. Yo siempre voy delante de usted, yo siempre voy en primer lugar, porque siempre digo que si mi prójimo falla, si mi prójimo comete 10 pecados, 15 pecados, yo cometo 25, porque soy ser humano de carne y hueso, y no tengo que aparentar ni tratar de aparentar de que vivo una vida recta, una vida perfecta, porque es mentira. Me equivoco, me molesto, me irrito, me estreso y tantas cosas que nos afectan en el día a día. Pero tenemos que aprender a que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que se fortalezca y que el fruto de ese Espíritu empiece a cobrar vida en nosotros, y que empecemos a tener paz en el momento. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, personalmente tengo a veces mucho problema con dormir.
Y le decía a mi esposa hace poco, le decía, tengo ya como 2 semanas de que estoy durmiendo y estoy durmiendo tranquilo. Y no es porque no tenga penas, no es porque no tenga preocupaciones, no es porque no tenga problemas, es porque creo que Dios de una o de otra forma nos ayuda para que la paz empiece a expandirse en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente. Es importante que podamos poner a Dios como el centro de nuestras vidas, aunque tengamos los problemas que tengamos, y que empecemos a vivir nuestra vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Yo los animo, quiero que nos animemos en este día, en esta mañana, en esta tarde o noche, para que podamos seguir adelante, para que podamos pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guarde, que Él nos proteja, que Él nos dirija, que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder seguir, y para que podamos empezar a experimentar la relación personal con Dios, para que podamos experimentar esa relación que Él quiere que tengamos, esa comunión que Él quiere que tengamos. Y olvidémonos ya de la religión. La religión no nos va a ayudar a crecer, la religión no nos va a ayudar a expandirnos, la religión nos va a estancar, nos va a frustrar, nos va a detener. Y tenemos que avanzar en esta vida. Tiene que avanzar usted, tengo que avanzar yo. Tenemos que avanzar todos en esta vida. Compartamos la palabra con quien podamos. Y pues yo realmente les deseo un excelente día. Que Dios bendiga a cada una de las personas que están viendo y escuchando este video, y espero pues que Dios nos ayude en todo lo que hagamos cada día. Éxitos y bendiciones. Hasta luego.